El capítulo 8 nos habla para Daniel claramente eventos futuros para nosotros hoy en día, eventos que ya sucedieron. Sin embargo, esta visión profética también nos habla de un periodo que va a pasar nuevamente en Israel y que Yeshua lo habla por los lados de Mateo 24. Vamos a empezar a mirar un poquito el lenguaje figurado de este capítulo, porque este capítulo tiene mucho lenguaje figurado, bastante. De hecho, no es muy claro ni muy específico. Tanto así que Daniel tiene que escribir un poquito la interpretación que le da el ángel en este tiempo. Nos habla de un carnero que ve Daniel y que tenía 2 cuernos. Este carnero nos habla de Persia. El carnero del tiempo de Daniel nos habla de Persia. Y los 2 cuernos nos hablan del imperio medo-persa, que estuvo vigente después de Daniel. Estos imperios tomaron a Israel cautiva, la llevaron y la subyugaron. El carnero es Persia y los 2 cuernos Medo-Persia. De esto ya lo vimos hace 8 días un poquito, así que va a ser un repaso para cada uno de nosotros. El macho cabrío que miraba a Daniel, que tenía un cuerno entre sus ojos, es Grecia, el imperio griego, un imperio que empieza a mostrar el culto al cuerpo y a la humanidad. ¿Y por qué decimos esta visión que tuvo Daniel del capítulo 8 viene a ser ya pasada? Porque esto efectivamente ya pasó. Pero en este tiempo nosotros estamos trabajando también con el humanismo y el hedonismo. Lo que sea lindo para uno en su cuerpo, eso lo tiene que respetar todo el mundo, así no sea válido. Si usted quiere hacerse perforaciones, mutaciones o cambios en su cuerpo, porque usted quiere parecerse al cuerpo de un reptil y le colocan bolas por dentro o lo que sea para asemejar la apariencia de un reptil, a usted se lo tienen que aceptar y que aguantar porque es que ese es su concepto de estética y de belleza. Es lo mismo que trabajó Grecia en su imperio y en su periodo. El hecho de que nosotros estudiemos así el libro de Daniel nos está dando a nosotros herramientas para trabajar con los jóvenes y con nuestros hijos, porque esto es lo que estamos luchando nosotros hoy en día. Luchamos contra argumentos de los colegios, en las universidades, donde le dicen a ellos, todo lo que tú quieras, lo que te parezca bonito, eso tiene que ser y te lo tienen que respetar. Pero nosotros tenemos otro tipo de instrucción y de capacitación. Entonces, aquí Daniel, ¿por qué queda Daniel tan enfermo después de esta visión? Si él había recibido otras más tremendas, cuando Nabucodonosor, él se quedó callado y no sabía si decirle o no, hasta el punto que Nabucodonosor le dijo, tranquilo, háblelo, porque yo sé que eso no es culpa suya, eso lo está mandando su Dios, entonces háblelo. ¿Qué angustiaba a Daniel? El cambio de los tiempos con el Señor, el ver que se iban a levantar imperios que iban a estar manifestando y llamando a la gente a la locura de su cuerpo y al amor por ellos mismos. Tiempos que estamos viviendo nosotros nuevamente. Que el Señor nos dé la sabiduría y la inteligencia para saber en qué momento negociar y en qué momento no negociar con los habitantes de nuestra casa y de nuestro hogar. Habrán momentos que sí y habrán momentos que no. De pacho, una cuñita pequeña. Cuando usted pueda verse la película El violinista en el tejado, véala. Allá vemos a un hombre con muchas hijas y empieza a negociar con cada una de ellas el camino del amor. Empieza a negociar después de haber con la casamentera judía,
haber colocado a su hija mayor con el carnicero y ya estaba para casarse, pero resulta que la hija ya estaba hablando con el sastre del pueblo, un chico que estaba empezando, y no tenía nada, solo amor y amor por la Torá para ella. En cambio, el carnicero tenía negocio, plata, era viudo, quería poner como una reina, pero el corazón de esta chica pertenecía al sastre, pertenecía al que iba a coser con la máquina. Y allí tiene que empezar el papá a negociar y a decir que es importante que mi hija se someta a nosotros y a la casamentera del pueblo, o que yo también entienda que ya en el mismo pueblo había un muchacho, vio a un muchacho parecido a ella en edad y en gusto y que está enamorada. Y él empieza a reflexionar sobre todo eso. En mis tiempos nos arreglaban los matrimonios y uno se casaba y ya después de casado se enamoraba. De hecho, él le pregunta un momento a su esposa, ¿tú me amas? ¿Do you love me? Y ella lo mira como este loco que le pasó antes de un Shabbat. Y le pregunta 3 veces, ¿do you love me? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Y ella le dice, ¿cómo no te voy a amar? Mira el hogar y las hijas que tenemos. Ese era el concepto de amor de ella. Haberle obedecido a sus padres, casarse, tener un hogar y haber levantado unas hijas en la Torá. Esto era el amor para ella y para su esposo, su fidelidad y su lealtad. Y este hombre tiene que empezar a negociar entre lo que ahora piensan estos muchachos nuevos en la sinagoga. Se vieron y se gustaron. Son del mismo pueblo. Este está pobre y no puede darle a mi hija nada, pero tiene ganas y tiene amor y eso lo va a hacer sacarla adelante. Y empieza a negociar con su segunda hija, con su tercera, hasta que llega una que se enamora de un católico y va a ejercer su matrimonio en la iglesia católica. Y entonces usted tiene que verse la película para que pueda entender por qué y hasta dónde uno puede negociar con los hijos. Y hay un momento, los valores de la Torá ya no se pueden negociar. Tú puedes negociar algunos conceptos, tú puedes negociar algunas tradiciones, pero no puedes negociar los valores de la Torá. Y Daniel, que desde joven había dedicado su cuerpo, su vida, su corazón al Señor, sin importar si estaba en la tierra o no estaba, sin importar si quería a Nabucodonosor y al resto de reyes que siguieron, él aquí se enferma de la visión de ver que van a venir unos imperios, que lo más importante para esos imperios es el culto al cuerpo humano, es el culto al humanismo, y el humanismo saca de plano la presencia de Dios. El humanismo saca la presencia de Dios, porque entonces ya tú tienes que preguntar, ¿te gusta? ¿Te parece? ¿Lo quieres? ¿Qué opinas? Y no es lo que la palabra dice. Nuestro término de vida debe ser, ¿qué dice la palabra? Todos van a pijamadas, todos se van para la taberna, todos van a ir a la fiesta del prom, van a ir a San Andrés 7 días a la fiesta del prom. ¿Y yo por qué no puedo ir? Tú debes tener el argumento bíblico para decirle, porque nosotros somos un pueblo diferente. Hemos vivido errantes, como vivió el pueblo errante en el desierto. Pero no nos podíamos apartar de las leyes del Eterno, porque cada vez que lo hacíamos, éramos derrotados y éramos vencidos por el enemigo. Acuérdese de Pesach, que nos manda a relatarle la historia continuamente al pueblo y a los hijos de lo que sucede. Y eso es lo que le pasa a Daniel con esta visión. Él ve que se va a levantar Grecia y un cuerno pequeño. Dice que en medio de ese que se levanta, ve un cuerno pequeñito. Así lo dice el versículo 21 de Daniel 8. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto a sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantaron de esa nación
aunque no con la fuerza de él. Ese primer cuerno que se levantó, que lo veíamos hace 8 días, es Alejandro Magno. A este cuerno grande se partió y le salieron 4 cuernitos. Y esos 4 cuernitos fueron 4 provincias que se levantaron a presidir los 4 generales de Alejandro Magno. Fueron nuevamente, repaso, Grecia y Macedonia, Egipto, Siria y Asia Oriental y Asia Menor con Tracia. Esos son los 4 cuernitos que vienen después de Alejandro Magno. Grecia y Macedonia, Egipto, Siria y Asia Oriental y Asia Menor y Tracia. Pero más adelante nos dice que de uno de esos 4 cuernos sale uno que crece mucho hacia la tierra hermosa. Esa es la expresión de la Biblia. Hubo uno que creció hacia la tierra hermosa. ¿De qué habla esta tierra hermosa? ¿Ustedes qué creen? Israel. Daniel no podía ver otra tierra más hermosa que la de él. Dice que de uno de esos 4 cuernos sale uno que crece mucho hacia la tierra hermosa. En otras versiones dice la tierra gloriosa. Versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa o hacia la tierra hermosa. Y aquí todos los que están escuchando este estudio pueden decir, pues nosotros sabemos que esta gente ama a Israel, pero ven a Israel en todo lado. En ningún momento están nombrando a Israel. De hecho, de las maravillas del mundo hasta el día de hoy están los jardines colgantes de Babilonia. Entonces fue una tierra preciosísima. ¿Por qué tiene que ser Israel? Como el Señor sabe que cualquiera de nosotros puede pensar eso, entonces dejó el versículo 10 para que se registrara y pudiéramos comprobar por qué es Israel. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y uno dice, ahí tampoco dice Israel, para nada, nada. No dice ahí que es Israel, para nada. Pero ¿de dónde podemos sacar esto? Esto se le dice a Abraham en Génesis 22, 17 y 18. Y vamos a leer esos 2 versículos, Génesis 22, 17 y 18. Y vamos a mirar cómo podemos comprobar que esto y la tierra hermosa que está viendo Daniel efectivamente se trata de Israel. Génesis 22, 17 y 18. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Miren los premios de la obediencia. Hablar de generaciones de generaciones. Abraham es la única persona en toda la tierra que dice que sus descendientes serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y ahí habla de nosotros y del pueblo judío. ¿Quiénes somos nosotros? ¿La arena del mar o las estrellas del cielo? La arena del mar somos nosotros y las estrellas del cielo, ¿quiénes son? Esto es importante saberlo, porque ahí hay 2 descendencias de Abraham. Romanos nos habla mucho de 2 pueblos, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, que no están lejos los unos de los otros, sino que somos un pueblo. Miren lo importante de poder saber interpretar quiénes somos nosotros, la arena del mar o las estrellas del cielo. La arena del mar es físico, los hijos de Abraham físicos, y nosotros somos una generación
contra naturaleza, que solo Yeshua espiritualmente podía rescatarnos. Nosotros no merecemos nada de esto. Ha sido contra naturaleza. Estábamos por fuera de todas las bendiciones, pero el Señor en su magnífica y potencia de amor bajó del cielo a su Hijo para podernos rescatar a los que antes éramos incircuncisión para el mundo, pero ahora somos circuncidados en el corazón y en la mente para que podamos entender la palabra del Eterno. Así que esta tierra gloriosa y hermosa que me habla Daniel 8, versículos 9 y 10, está hablando de quién, de un ejército del cielo y parte del ejército, y que las estrellas las echó por tierra. Y entonces, ¿qué hicieron todos estos reinos? Todos vinieron a atacar a Israel. No hay reino que no ataque a Israel. La reunión de la ONU en estos días era importante porque venía el primer ministro Benjamín Netanyahu y no sabían qué iba a decir. Él terminó diciendo las palabras de esta parashá. Le dijo al ejército 2 veces, les digo como se le dijo a Josué cuando salió a conquistar la tierra, esfuérzate y sé muy valiente. Ahí es donde se nota que es un judío. Tenía que hablar de la porción de la palabra de esta semana. De ahí salió su discurso, para que usted lo analice. Pero de ese cuerno pequeño, vino a hacer guerra ¿contra quién? Contra la descendencia del Eterno. Y aquí hay una pregunta. Si la estrella del cielo es espiritual y la arena de la tierra es de esta tierra, ¿por qué ese cuerno sale a pelear contra la descendencia de las estrellas del cielo? Porque así dice, que ese cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Entonces tenemos que mirar quién es ese cuerno pequeño, porque ya hemos visto por la historia, Alejandro Magno se muere y 4 de sus generales salen a trabajar en 4 comarcas y ahí se dividió esto, cayó, pero en medio de ellos quedó uno chiquitico que no se notaba. Y entonces los estudiosos nos dicen que ahí hay 2 posibilidades. Uno es Rashi y el otro el rabino Ezra. Y ellos 2 dicen, el cuerno pequeño se llama Antíoco Epifanes. Y el otro dice, no, hay posibilidades que ese cuerno pequeño haya sido Titus, que también fue un destructor del pueblo. Entonces, ahí dice uno, estos Titus, ahí dice uno, miren lo interesante, si nosotros somos las estrellas del cielo, Antíoco Epifanes o Titus atacó a los conversos del pueblo de Israel. Tarea. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Las estrellas del cielo o la arena del mar? Porque resulta que la arena del mar son aquellas descendencias que no se pueden contar entre ninguno y que nosotros podemos tener la dicha y la felicidad de poder conocer y aprender del Eterno. Pero necesitamos saber si esto es así realmente. Entonces, una tarea, y de hecho ya vamos a empezar nuevamente el estudio de las porciones de Génesis, y sería muy bueno poder saber realmente quiénes somos, estrellas del cielo o arena del mar, porque estuvimos como los niños, dijimos lo primero y ya luego no, las otras. Entonces yo les interpreto las 2 y les digo muy bien, podemos ser estrellas del cielo, pero también podemos ser arena del mar, un pueblo incontable que nadie esperaba que fuera pueblo, pero vamos a verlo más adelante y se los dejo como tarea. Antíoco Epifanes o Titus se levantan en este tiempo, y justamente estos 2 caballeros en la historia fueron unos estrategas terribles contra el pueblo de Israel. El objetivo de ellos era aniquilarlos, como pasa hoy en día. Por eso hablamos de que estas visiones de Daniel
ya pasaron, pero es como si Yeshua hubiera vuelto a escribir las visiones del profeta Daniel en Mateo 24, porque se volverán a repetir muchas cosas. A este cuerno pequeño se le permiten hacer abominaciones con la tierra hermosa o gloriosa y los habitantes como las estrellas del cielo por 1150 días, equivalentes a 3 años y un espacio y un mes largo. 3 años y un espacio, 1150 días. Y este tiempo se va a repetir nuevamente. Y de hecho lo habló Yeshua en Mateo 24:15. Ahí en Mateo 24:15, esa expresión que utilizó Daniel la utiliza Yeshua. Y es que viene una abominación desoladora. Así lo dice el versículo 13 del capítulo 8 de Daniel. Oía un santo que hablaba, otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y este hombre dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. De estos 2 versículos hay una frase que nunca se ha llegado a cumplir. Por eso la visión de Daniel habló de lo que ya después vino, pero hay algo que dejó abierto. Y es que Daniel ya dejó visto aquí la visión del tercer templo. Esto es increíble. Es increíble que Daniel ya haya recibido la visión del tercer templo. Y vamos a verlo ahorita por qué. Mateo 24:15. Así que cuando vean la abominación desoladora de pie en el Beit HaMikdash, de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Bueno, cuando Yeshua estaba en la tierra, ¿qué templo estaba construido? El segundo, que fue quitado casi 30 años después de que Yeshua parte a los cielos. Para el año 60, 70 después del Mesías, el segundo templo es quitado. Y él dice, esta visión la recibió el profeta. ¿Por qué no la podía recibir antes? Porque cuando Daniel sale de Israel, el primer templo lo había acabado Nabucodonosor. Muchísimos años después es construido el segundo templo y Yeshua lo ve con sus ojos. Yeshua estuvo en el segundo templo y dice, cuando venga la abominación desoladora, el que le entienda lo que el profeta Daniel escribió. Y ahí después dice, huyan, hagan muchas cosas. ¿El segundo templo alcanzó a ser purificado? No. De hecho, el velo del templo se rasgó y eso no lo pudieron volver a reconstruir. Entonces, como dice el versículo 14 de Daniel 8, luego el santuario será purificado. ¿Qué templo va a ser purificado entonces? El tercero, cuando venga Yeshua. Él es el principio y el fin de las cosas. Por él y para él fue escrito el libro de Revelaciones. Y ya con él no necesitaremos nada más. Él será nuestro santuario. Mientras tanto, no. Así que Daniel alcanzó a ver la visión del segundo y la del tercer templo, porque dice después de que esto pase, el templo se iba a ser purificado. Solo Mashiach Yeshua puede purificar el templo. Y hay algo mucho más interesante que dice que este malvado al que se le permite un poder limitado va a ser exterminado sin intervención de hombre. ¿Y esto qué significa? Que el Señor es quien está encargado de dar su respuesta. Esto ya sucedió con Antíoco Epifanes y con Titus. Y el Señor no le va a permitir a nada ni a nadie tocar al antimesías ni al falso profeta. Él mismo los llevará a juicio y los arrojará al lago de fuego y azufre.
Y vamos a mirar la historia un poquito de Antíoco Epifanes y de Titus en la muerte. En la muerte, porque es muy interesante. Recuerden que el rabino Esra se escribe E-Z-R-A y la A tildada Esra, dice que el hombre malo fue Antíoco Epifanes. Esra, el rabino Esra, dice fue Antíoco Epifanes el cuerno chiquito malo que hizo esa abominación desoladora y de hecho sí la hizo, malvado. Pero Rashi dice no, es Titus, general romano. Titus también hizo muchas cosas malvadas, muchas cosas feas. Y vamos a mirar cómo murieron estos dos hombres, porque ahí es donde uno dice, wow, ¿qué es esto que pasó en el tiempo de ellos? Si la Biblia y la visión de Daniel hablan de Antíoco Epifanes y la palabra dice que no moriría por causa de un hombre, no sería destruido por intervención humana, sirve Antíoco Epifanes. ¿Alguien sabe cómo murió Antíoco Epifanes? Ni idea. Bueno, Antíoco Epifanes muere a causa de la caída de un techo, le cayó un techo encima. No hubo intervención humana. Él estaba quieto esperando y sin ninguna explicación se le cae el techo y lo revienta, lo aplasta. Y Titus, ¿cómo muere? Este sí que muere interesante. Titus muere por un insecto que entró en una de sus fosas nasales y le carcomió el cerebro. De hecho, se tiene la historia de que puede ser un gusanito, pero otros dicen un gusano, él lo hubiera podido sacar. Pero en cambio, cuando un insecto alado entra rápido, uno no tiene tiempo de reaccionar. Y ese insecto entró por su nariz, una de sus fosas, y le carcomió el cerebro. Así que cualquiera de los dos que hubiera pasado, inmediatamente quedó aprobado para este versículo. ¿Dónde está el versículo? Versículo 25 de Daniel 8. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. A eso les pasó a ellos. Sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Más antisemitas que ellos no puede haber. Y más anti-Mashiach ninguno. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, esto le sucede a Antíoco y a Titus. Y esta es la historia de la visión de Daniel. Sin embargo, todo esto nos apunta a que Daniel alcanzó a ver el tercer templo, porque él da la respuesta perfecta. Dice que después de todas las cosas, el santuario volverá a ser purificado. No hay manera alguna de purificar el santuario, sino que entre un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga. El tercer templo va a poder ser purificado únicamente por Yeshua. Es el único que se cumple todo para que pueda entrar allí y purificar el tercer templo. El segundo nunca fue purificado. Yeshua anduvo por él, pero él no lo pudo purificar. Yeshua lo limpió de cambistas, pero no hizo más porque el mundo no estaba para aceptarlo en esta primera venida. Daniel capítulo 9. Del versículo 1 al versículo 19 de este capítulo, los que hemos estado en estos días en tiempos de Selijot, yo no sé si se les hicieron parecidos algunas cosas que él dijo. En el Sidur se llama el Biduí o el tiempo de confesión y Tahanún, que el Señor nos responda. De ahí van saliendo muchas de las cosas que hay en los Sidur de estos tiempos, de lo que ya está escrito en la palabra. Daniel, del versículo 1 al 19, expone todos los pecados que llevaron a la destrucción del primer templo. Y entonces el Señor le habla de lo que va a suceder en el segundo templo sin haberse edificado. Miren lo interesante de las cosas. Daniel está pidiendo perdón
por los pecados que hicieron que ellos fueran destruidos y sacados de la tierra. Y el Señor le dice, Gabriel le explica y le dice, desde que tú empezaste a orar, el Señor ya había mandado que yo viniera a explicarte esto. Miren, eso quiere decir que toda la opresión que nosotros podamos tener va a servir para expiar muchas cosas y para que podamos esperar salvación. Y aunque a veces a nosotros no nos parezca, desde que comenzamos una oración, el Señor ya la tiene ahí y ya está lista toda la respuesta. De pronto ya ha sido enviado a nosotros, pero no hemos entendido esa respuesta. Eso pasa con Daniel aquí en este capítulo. Esta experiencia que tiene Daniel de orar por el pueblo, de orar por la destrucción del primer templo, sucede del año 539 a 537 antes del Mesías. Esta fue más o menos el tiempo que se está viviendo. Y empieza explicándonos y colocándonos en una parte geográfica. Y es que nos habla de un rey, de Ahasverosh. Pero hay que aclarar que este Ahasverosh no es el Ahasverosh del libro de Esther, porque el Ahasverosh del libro de Esther es de ascendencia persa y este Ahasverosh viene de los medos. Entonces, este es otro Ahasverosh. Pero inmediatamente Daniel está pidiendo por los pecados, arrepintiéndose y diciendo, hemos sido culpables, nos hemos rebelado, hemos hecho lo malo contra ti. Inmediatamente, y él acepta, por esto vino la destrucción del templo, por esto nos ha pasado lo que nos ha pasado. Al Señor le place mostrarle la reconstrucción del templo y la palabra del Mesías que va a venir sobre la tierra. La palabra para los días del Mesías en la tierra. Así que aunque se han cumplido 69 semanas y se están cumpliendo, hay una que está perdida, que es la que vamos quizás a vivir nosotros, a no ser que el Eterno nos recoja en estos días. Y ahí vamos a estar viendo un poquito esto. El capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 del libro de Daniel, cuando tomaron los rollos, lo han encontrado escrito en hebreo, no en arameo. Del capítulo 1 al capítulo 7 de Daniel está escrito en arameo. Del 8 al 12 está escrito solo en lengua hebrea, en lo que dice normalmente la lengua santa. Otro dato interesante. En este hebreo, la palabra no dice que son 70 semanas. Dice de otra manera, dice así, en el versículo 24, porque vamos a empezar a mirar la profecía de las 70 semanas. 24 del capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Yeshua ha sido ungido ya. O sea que esto no puede pasar en 70 semanas como las vemos nosotros. Versículo 24, no puede pasar esto en 70 semanas. Es nuestro primer error para poder interpretar esta palabra que se le da a Daniel. Porque literal acá lo leemos en nuestras Biblias 70 semanas. Y uno hace la cuenta. ¿Cuántas son 70 semanas? Tantos años. Listo. ¿Cuántas son 70 semanas? El año usualmente tiene 52 semanas. O sea que todo estaría en un año y una porción más de tiempo. Y uno dice, entonces, ¿cuál es el problema? Resulta que en la traducción, en el versículo 24, no hicieron bien la traducción. Dice que son 7 periodos de 7 años sabáticos. No dice 70 semanas, dice 70 Shavuim, o sea, 70 Shavuot. Recuerden que en el hebreo la expresión al final im quiere decir plural. Y Shavuot es de Shavuot. Así que esa es la primera debilidad que tenemos nosotros en las traducciones.
no son 70 semanas. Son periodos para años sabáticos. Es decir, 490 años comprobados que transcurren desde la destrucción del primer templo hasta la construcción del segundo. Ahí están 490 años, desde la destrucción del templo hasta la construcción del segundo templo. No son 70 semanas como tal, son semanas de semanas. Pero a esto tenemos que añadirle unas cosas especiales. Versículo 24 lo leímos y miremos el 25 y el 26. Sabe pues y entiende. Por eso le dicen a Daniel, entiende, un hombre tan sabio y al que todas las veces le han piropeado lo inteligente que es, el don de interpretación, y Gabriel le que tiene que decir, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que las 70 semanas de años vienen a ser 490. Ahora, si en la parte hebrea usted le pide a un judío que cuente de esa manera, él le va a contar exactamente 70 semanas de 70 años de Shavuot. No lo va a hacer de otra manera. Entonces, son 490 años. Dice la historia que no parece que no se gastaron los 490 años. Y aquí vemos por qué del día y la hora nadie sabe sino el Padre. Parece que en la historia solo se gastaron desde la destrucción del templo hasta la construcción del segundo 452 años. Pero lo que se cuenta es por semanas de años. ¿Cuándo se cumple una semana de años? En el 7º año. Una semana de años es primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y año de Shemitah o descanso. Esta es una semana de años y es lo que no supieron interpretar los traductores de esto. Es una semana de años. O sea que no son 70 semanas, sino cada 7 años es una semana de años. Una semana de años es primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, séptimo año. Año de Shemitah, descanso. 7 semanas de años es jubileo. Año 49, año 50. Estas son las semanas de Daniel, que no son semanas, sino semanas de años. Esa es la diferencia. Y luego muestra algo importante esta parte. Dice, el versículo 24 dice 70 semanas, o sea, 490 años, porque son semanas de años. Pero el versículo 26 dice que son 7 y 62 semanas. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. O sea que aquí el Mesías estaba en la tierra y a él se le quitó la vida. Bueno, a él no se le quitó, él la dio a sí mismo. Pero así la tenía que entender Daniel. Aquí está hablando hasta el segundo templo. Dice que vendrá un príncipe que destruirá la ciudad y el santuario. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y queda otra semana. Una semana dividida en 2 periodos. ¿Cuánto es una semana de años? 7 años. ¿Cuánto es la mitad del periodo? 3 años y medio. Y según los términos proféticos,
serán 7 años, el mundo conociendo a un falso, a uno que vendrá a destruir la santidad, la ciudad y el santuario por una mitad de periodo. Pero luego dice que vendrá una inundación y podrá darse la consumación hasta que se derrame todo sobre el desolador. Falta una semana de años en toda la cuenta de Daniel. Dice que a la mitad de esa semana habrá una transgresión. Si decimos que falta una semana, los 3 primeros años y medio que sabemos y que nos decía Apocalipsis, ¿cómo será esos 3 primeros años y medio? Habrá paz, la gente estará contenta por lo que ha pasado, pero a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, Él va a mostrarse. Y ahí es donde vendrá el tiempo de la transgresión. Y miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:3. Entender esto como 70 semanas nos puede a nosotros volar la tapa del seso. Pero cuando entendemos que son 70 semanas de años, nos dio la cuenta desde la destrucción del primer templo, la construcción del segundo y la muerte del Mesías. La vida arrebatada. Ahí se nos están cumpliendo todos los 490 años. Pero hay estudiosos que dicen, no se tomaron 490 años, sino 452. Entonces podemos decir que a los 452 años, Yeshua entrega su vida. Luego de eso, el segundo templo seguía de pie y años después, para llegar a los 490 años, vienen y les destruyen el segundo templo. Y ahí nos empiezan a cuadrar las semanas de años. Segundo de Tesalonicenses 2:3. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de que el día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Ahí sí nos dice segunda de Tesalonicenses 2:3 que no nos dejemos engañar porque vendrán tiempos de apostasía. Dice esta versión, nadie os seduzca de ninguna manera, porque si no viniere la apostasía primero y se revelare el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Este primer periodo de la última semana va a parecer muy normal, pero a la mitad de la semana se va a mostrar el apóstata, se va a mostrar todos los antivalores que tiene este hombre perverso. Y ahí es donde todo el mundo se va a dar cuenta de lo que hicieron en esta última semana. Así que uno dice, este es el trabajo o el misterio de las semanas de años. Son años sabáticos. 70 semanas de años sabáticos. Es la única manera de poder entender las cosas. Y ahí es donde viene todo esto. 70 semanas, 490 años desde la destrucción del primer templo hasta la construcción del segundo. Luego, 7 semanas de años, o sea, 49 años. Desde la destrucción de Jerusalén y la conquista de Babilonia por Persia. Miren las cosas tan importantes. Las primeras 70 semanas de años sabáticos es la destrucción del primer templo y la construcción del segundo. Luego viene 7 semanas. El Señor le envía a Daniel unos términos muy específicos para que él no se equivocara. Luego de hablarle de estas 70 semanas, le habla de 7 semanas. Y uno dice, no, pero ¿qué tiene que ver eso? Esas 7 semanas de años sabáticos, ¿cuántos años son? Si nos están funcionando bien la mente. 7 semanas de 7 años sabáticos, 49 años. 7 semanas de años sabáticos, 49.
49 años. Desde que Nabucodonosor destruye el primer templo hasta que Babilonia es capturada por Persia, sucedieron exactamente 49 años. Aquí está la cuenta para que Daniel no se pierda de lo que él va a ver en los capítulos siguientes. Y las 62 semanas, porque dice 7 semanas y 62 semanas, 62 semanas son 434 años. 62 por 7 da 434 años. Y estos 434 años vienen desde la visión que tiene Daniel hasta la destrucción del segundo templo. Y queda faltando una semana que se va a dividir en 2 periodos, de la cual no se habla, sino que dice que después de esto vendrá el desolador hasta que venga la consumación, hasta que todo se cumpla y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estas son las visiones de la profecía de las semanas de Daniel, donde nosotros no teníamos algo específico, es que no dice 70 semanas, sino 70 Shabuim, que son semanas de años. Y por eso estábamos perdidos. Ahí está explicada todos los años, exactamente. Y esto lo vamos a necesitar para Daniel 10, 11 y 12. Porque de aquí en adelante el Señor empieza a mostrar todo lo que viene para Israel hasta los días del Mesías al tercer templo y que se unen perfectamente con el libro de Revelaciones.